Como hoy en la mañana mencioné en el sermón que hoy vamos a ver el sacerdocio de cada creyente. Hermano Antonio habló la semana pasada, creo que fue, sobre distintivo de los bautistas y uno de los distintivos es el sacerdocio de cada creyente. Ahora, ¿por qué es importante eso? Es muy importante de entender que por medio de nuestra relación con Jesucristo, que Él murió en la cruz como el sumo sacerdote, el sacerdote que se trata con toda la clase de la humanidad. Entonces, Él es el sumo sacerdote y nosotros todos somos sacerdotes. Y vamos a definir ese conceptos ahí en el folleto. Pero la verdad, lo que tenemos que ver es que un sacerdote es como un intercesor entre Dios y los hombres, ¿ok? Es extremadamente importante de entender este concepto. Um, el Papa y la Iglesia Católica es un ejemplo, hay varios otros, la Iglesia Anglicana, la Iglesia griego ortodoxo, y hay varias diferentes iglesias que hacen lo mismo. Que ellos creen que ellos son sacerdotes, los mormones, y a la verdad lo secuestran así para sus miembros relaciones con Dios. Si no vienes por medio de nuestra iglesia, no puedes tener relación con Dios. Y esto es exactamente lo que el falso profeta quiere. Quiere hacer que ya que solamente por medio de ellos. Una vez que secuestra esta relación, lo toma de que Dios nos da entre cada creyente y Dios. Tenemos acceso directo a Dios por medio de la intercesión de Jesucristo. Y nosotros tenemos esto. Entonces, ninguna iglesia, ningún sacerdocio, ningún sacerdote, este, puede tomar o retomar lo que Dios ha dado a nosotros. Y ese es donde empezamos entendiendo cómo es esta cosa. Los motivos por qué, como por ejemplo la Iglesia Católica que tiene sacerdotes, que secuestran la relación, el poder de pedir a Dios, el poder de interceder nosotros con Dios para nosotros, o sea, oración. Si no haces como ellos mandan, no tienes acceso a Dios. Y esto, hasta María, es otro secuestro de esta autoridad que cada creyente tiene. Primero de Pedro 2:5. Pedro menciona esto, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, no es de decir este, que por la iglesia de nosotros, y vamos a hablar en términos como el mundo habla, o sea, la iglesia católica o la iglesia bautista o la iglesia de los mormones, ellos dicen, si ellos no, la gente no viene por medio de ellos, no van a alcanzar a Dios. ¿Ok? Dice, vosotros, o sea, la gente laica, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, nosotros somos sacerdotes, todos los que son salvos. Esto introdujo Dios esto con el día de Pentecostés, cuando dio el Espíritu Santo para santificarnos y para que nosotros podamos tener poder espiritual sobre el pecado de nuestras vidas, pero a la misma vez para alcanzar a Dios. Es otra cosa, ¿no? Esto tiene que ver con unos conceptos que vamos a tratar en ese folleto, los requisitos de santidad y de separación del pecado diario en nuestras vidas.
Ok. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó sacerdotes y estos sacerdotes eran los hijos de Aarón y específicamente los levitas. Entonces, esto fue para enseñarnos unos principios y estos principios fueron introducidos por esa clase de intercesores entre el pueblo y Dios y esto fue extendido y cumplido en el gran sumo sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de nosotros, luego, en el Nuevo Testamento. Dios mismo lo instituyó. Esos son sacerdotes y Dios llama a quien Él quiere. Dice Hebreos 5:4, nadie toma para sí, o sea, sacerdocio, esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, de un lado, nadie puede tomar este sacerdocio si Dios no lo llama. Y de otro mano, si Dios te llama de ser sacerdote, no tienes opción. Los hijos de Leví que no pudo, o sea, hijos de Aarón, no pudieron hacer otra cosa, no fue una opción. Fue su llamamiento y tuvieron que cumplir. Ahora, hay mucha gente que separa, y esto es un mal en nuestro día, en la teología, en muchos libros, en mucho pensar, que yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero ser santo. O sea, eso no es para mí. Para mí es solamente ir al cielo. Y lo demás no me importa. ¿Ok? Dios te llama a un llamamiento, a un ministerio de ser santo y de ser intercesores, sacerdotes. Y esto, no se puede rechazar. Si rechazas, Dios te rechaza a ti. O sea, esto es algo que es muy importante de entender. Y por esto, todos nosotros tenemos, como cristianos, todos nosotros tenemos que aplicar lo que vamos a aprender hoy en ese estudio. El sacerdote, este, tomó antes de Moisés y que instituyó los sacerdotes, cada hombre, padre de familia, actuaba como un sacerdote para él mismo y para su familia, que su familia era su responsabilidad para cuidar y guiar en las cosas de Dios. La idea aquí es muy clara. Uno es salvo y que cuida espiritualmente a otros. Este es un sacerdote. ¿Ok? Lo educa a estas personas que son sus responsabilidades. ¿Ok? ¿Qué es un sacerdote? Vamos a definirlo. Los sacerdotes son personas dedicadas a agradar a Dios por lo que son y por lo que hacen. En sí hay obligaciones de santidad personal, de dedicación, de obediencia a Dios para servirle como un sacerdote. Que el chiste en esto que tenemos que entender, y vamos a ver más adelante, más definirlo más, pero el chiste en eso es que el sacerdote se dedica a ser santo por ser más santo que la gente en conversa en el mundo, por otros que no son salvos, que no son creyentes. Ellos tienen acceso mayor a Dios. Dice en Santiago, que lo vimos ahí, que acércase a Dios, ¿no? Entonces Dios lo acercará a ti. Entonces ellos usan su propia vida y esto es un sacrificio. Hoy en la mañana planteamos la idea de dar, ¿ok? Dar es una extensión o una interpretación del amor. El amor es mi sacrificio por tu beneficio. Esto es otra vez, pero no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de posesiones, estamos hablando de entregarse a Dios y de sacrificar lo que el mundo lo toma como común, como derecho de todos. Yo tengo derecho de tomar, yo tengo derecho de fumar, yo tengo derecho de maldecir, de vestirme como quiero, de actuar como quiero, de ser agresivo si quiero. Sí, cualquier persona puede escoger
cualquier de esas cosas, pero el cristiano no. ¿Y por qué no? Porque es un sacerdote. Su santidad es condición para su intercesión y su ministerio de ser sacerdote. ¿Cuáles eran sus requisitos y cuáles eran sus funciones? Esos pastores espirituales, los sacerdotes, son actualmente gente que cuida las almas de otros, a sí mismo y a otros. Entonces, en el Nuevo Testamento, y esto empezó en el Antiguo Testamento, como en Ezequiel, en Jeremías, empezaron a llamarles pastores, porque la gente entiende ese mejor. Um, de ser sacerdote, y empieza así de caer en mal uso, que piensa que tiene autoridad sobre la gente y lo abusa. Y mejor de pensar en las autoridades, la autoridad que un sacerdote tiene sobre el pueblo, uno entiende eso de diferente forma. Es las responsabilidades que tiene esa persona, el sacerdote, el pastor, a los que tienen que guiar, ¿sí? Para exhortarles a dejar el pecado. Los que son salvos y los que están cerca a Dios tienen un entendimiento del peligro del pecado. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos el ministerio de convencer y exhortar los pecadores, sea en conversos, o sea, otras personas salvos, pero neófitos o que mal instruidos. Tenemos el ministerio, la responsabilidad, obligación de exhortarles de dejar el pecado. Ese es el cambio moral que siempre estamos hablando, el arrepentimiento, y encaminarles en la justicia. Si pecado es lo que no debemos hacer, no puedes quitar pecado de la vida de una persona porque se hace un vacío en su vida y no puede existir. Algo va a llenarlo. Entonces lo llena el vacío donde era pecado importante y practicado. Se quita eso, pone justicia. Es el opuesto de pecado. Es lo que debe hacer en lugar o lo que debería estaban de estar haciendo antes o en el lugar de pecar, ¿sí? Adicionalmente, interceder por ellos para detener la ira de Dios cayendo sobre ellos. Los inconversos o los cristianos andando en pecado son bien sonsos. Ay, Dios no es maligno que va a castigarme. Oh, sí, ok. Hablas de maligno y Dios y estás mal. Pero el chiste es que no es nada mal que Dios castiga a los que rebelan en contra de él. Entonces no sabes la gravedad de andar en pecado. Y nosotros como sacerdotes tenemos la responsabilidad de interceder para nuestros compañeros, seres humanos aquí con nosotros en el mundo. Entonces, el requisito, o sea, no puedes hacer esas cosas sin que tú eres santo en tu propia vida y que tienes lleno tu vida con amor, el amor de Dios. Entonces, esto es algo que es muy base, muy fundamental, es un cimiento que ya que sin ello todo va mal. Hay iglesias que tienen falsos profetas, inconversos, que están guiando a la gente afuera de Dios y dicen que es para Dios, pero a la verdad no es para Dios, sino está guiándole, arrastrándoles afuera de Dios. Pero si uno entiende ese principio, ellos tienen marcas, rastros de de no ser santo, que en sus vidas, esos líderes, pues tiene mucho pecado abierto, mucha cosa que no debe ser para un líder. No es ejemplar, no es el ejemplo de Jesucristo. Entendiendo ese principio, uno puede alejarse de esas personas peligrosas. Ok, hay unas cosas elementos que son muy esenciales para el sacerdote del Antiguo Testamento.
la santidad en su vida personal para tener acceso a Dios. O sea, tú tienes que arreglarte con Dios de tal manera que entiendes, sabes, entiendes la voluntad de Dios y la cumple en ello. Ese es, ese es llamado de ser santo o santidad. Levítico 21:6. Santos serán a Dios, hablando sobre los sacerdotes, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová, este habla ahí sobre el altar, y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. O sea, es un requisito para los sacerdotes que antes que intercede para otros, que anda bien esa persona con Dios. Vamos a aplicar todo eso, primero en el Antiguo Testamento, luego en Jesucristo, y luego lo vamos a ver más en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos estos mismos elementos. La adoración, y no voy a alargarme en cada uno de esos con versículos porque ya que será dos sermones. La adoración, ¿qué es la adoración? Es de estudiar, eso es lo que hacemos en los sermones. Estudiamos el carácter de Dios y asimilarlo en nuestras propias vidas. Ese es el carácter moral de Jesús, de Dios. Cuando uno recibe a Jesús, ¿qué significa? Recibe a Jesús como el ejemplo, el patrón moral para su vida. ¿Ok? La adoración es la palabra de Dios, estudiarlo y entenderlo y luego copiarlo en tu vida. Las alabanzas son paralelos con la adoración. Las alabanzas son de otro carácter. Es de recordar los hechos ya en el pasado de Dios que demuestran el buen carácter de Dios para animarse y a otros, uno mismo y otros, para que se acerquen a Dios. Dios es misericordioso. No vas a tomar como dicen los católicos, ¿no? Esto es un buen ejemplo. Nadie puede acercarse a Dios, entonces acércate a la Virgen María porque ella te va a dar acceso como sacerdote, como intercesor. Y dice que ella es mediadora, ella es intercesora, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que Dios sí es grande. Los hechos en la Biblia que revelan el carácter de Dios y sus acciones, por ejemplo, rescatar a Israel de Egipto. Entonces, estas acciones nos dan confianza para acercarnos nosotros a Dios y que no necesitamos usar un otro persona o un sacerdote. Somos este sacerdote. Todo lo que es necesario para acercarse a Dios, nosotros tenemos esto en ser salvo. La intercesión, su punto era de quitar la ira de Dios sobre la gente viviendo en pecado que representaba. O sea, estamos hablando de cargos otra vez. Todos tenemos el cargo aquí. Entonces, empezó así antes sacerdotes que fueron instituidos por Dios con Moisés, el padre de familia, se encargó de su familia, ¿sí? Lo vemos en Job. Job hizo sacrificios y Job lo pone en la fecha del libro de Job antes de cualquier libro, antes de Génesis. ¿Sí? Génesis fue escrito después con Moisés sobre el principio y Dios, testigo presente en toda la creación, dijo a Moisés cómo fue la creación. Pero Job probablemente fue el primer libro de todos los libros escritos en la Biblia. No menciona nada de Israel ni tampoco sacerdotes. ¿Ok? Unos versículos, Números 11:2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. ¿Sí? Moisés con su relación personal con Jehová tuvo una entrada a Dios y él oró a Jehová por el pueblo y dice, el fuego se extinguió. En Éxodo 32:11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá
tu furor contra el pueblo. O sea, Dios mismo llama gente para tomar el lugar de los pecadores, interceder para los pecadores y, y buscar en Dios la misericordia. ¿Okay? Esas personas, y vamos a decirlo en una forma, no quiero complicarle esto, pero esas personas que son intercesores son del pueblo, ¿sí? Todos menos Jesús son pecadores, pero aún padeciendo mismo, digamos, el mismo problemas del pueblo, están intercediendo, está haciendo plegarias a Dios para que no caiga la ira de Dios sobre ellos. En su ignorancia, en su falta de poner importancia de la ira de Dios, se cae. Entonces, estas personas, seres humanos, son intercesores para Dios. ¿Ok? Esas personas tienen un ministerio y ese ministerio se vale de orar a Dios para que Dios no manda la ira y castiga a los pecadores. Igualmente, se vale 100% de exhortar. Dice, yo estoy orando por ti para que Dios no te juzga, para que Dios no te castiga, para que no le va mal en la vida. Entonces, si yo estoy orando por ti y haciendo ministerio, igual, tú debes hacerme caso. No pecas, no pecas, no pecas. ¿Sí? Es totalmente válido. Entonces, porque han de hablar los egipcios diciendo, esos argumentos en oración que Moisés usó para buscar la misericordia y aliviar el castigo de Dios sobre los israelitas. Dice, de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, Dios, y arrepiéntete, o sea, cambia totalmente su trato de este mal contra tu pueblo. 13. Acuérdate de Abraham y de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo que les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esa tierra de que he hablado. La tomaron por heredad, para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Por la oración de Moisés se cambió la situación. Dios no mandó el fuego del cielo, no mandó la ira de Dios sobre ellos. Eso es lo que hace un sacerdote. Detiene la ira de Dios por rogar con Dios y por exhortar al pueblo, hablando de maestros de predicación. ¿Ok? Otro elemento, la oración. Pues claro, esto es parte de su ministerio, tanto de pararse enfrente del pueblo y actuar en una forma con Dios, representando al pueblo, ora a Dios por el pueblo. Luego, otro elemento, el sacerdote ofrece sacrificios. Entonces, en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote, y ese es el máximo de todos los sacerdotes, toma de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, o sea, ahí está un beneficio que recibe todos los hombres. Hay alguien que está designado para buscar el favor de Dios para el pueblo y no la ira, ¿sí? Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿ok? No queremos confundirnos aquí. Somos salvos por la obra de Jesucristo. Vamos a ver eso un poco más adelante. Nuestro sumo sacerdote. No somos salvos por los sacrificios. Pero hermanos, aunque digo, no somos salvos por los sacrificios que hacemos, y esto no es nada más dinero, ese es espiritual, uno se rinde su vida a obedecer a Dios es un sacrificio, ¿sí? Y Dios lo ve con agrado eso.
Pero esas cosas se vale para cambiar el trato de Dios con nosotros. Alguien pone de su vida para ayudar que la ira de Dios no se cae o se cae menos, ¿sí? Luego, instruir y exhortar a los otros contra el pecado. Esto es todo el asunto, el pecado. Esto es lo que hace un sacerdote. Está abogando para el pueblo con Dios, está abogando con Dios para el pueblo, diciéndole. Entonces tiene que instruir y exhortar al pueblo para que no están siguiendo en las actividades, los problemas espirituales que causa el castigo de Dios. Tiene que informarles, educarles y predicar y exhortarles. Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y o sea, habla la palabra de Dios. De su boca el pueblo buscará la ley por medio de lo que un sacerdote hace en vivir santamente, en exhortar hacia las personas y orar por las personas. La gente busca obedecer, porque el mensajero es de Jehová, de los ejércitos. Y aquí nosotros tenemos el concepto de que los sacerdotes son voceros de Dios, que Dios usa para que el pueblo entiende su voluntad. Ok, hablamos del Antiguo Testamento, vamos a ver, Jesucristo vino como el sumo sacerdote. En Mateo 27:51, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Ok, esto era el momento que Jesús murió. Ese velo no es así algo ligera. De lo que yo he leído, son pieles, gruesos de unos animales que no sabemos exactamente cómo son hoy en día, pero eran diferentes, eran animales que tuvo pieles muy gruesos. Entonces, este velo separaba el altar santísimo. Nada más el sumo sacerdote pudo ir allá. Cuando estaba en el tabernáculo viajando a los 40 años, hubo muy preciso las instrucciones de Moisés, que cuando iba a moverlo, los hombres tuvo que poner ese trapos, vamos a decir, cobijas gruesas, y poner su cara viendo afuera, no hacia el tabernáculo, y entrar de regreso y echarlo encima. O sea, no pudo actualmente verlo. Ahí en uno así en los jueces, creo que es, que ya que fue tomado por los filisteos el altar, y pues ellos se fueron castigados por Dios. Y entonces ya que vamos a regresarlo, y entonces David que vino, que recogió ay, gloria a Dios, ya que se regresó, Dios lo trajo, y que lo llevó en o sea, reglas que puso Moisés. No puede ponerlo en un carrito, tiene que poner dos postes largos y se levanta y lo lleva cuatro hombres. ¿Sí? Pues ellos lo pusieron en un carro y la gente estaban asomándose a ver adentro, ¿sí? Y murieron mucha gente, ¿sí? Porque la santidad de Dios. Esto indica que ya que Dios no hubo en ese tiempo, una forma que el hombre pecador puede acercarse a la presencia de Dios. Pero en la muerte de Jesucristo, ¡pum! Se rompió esta cosa, dice que hasta 200 kilos que pesaba este velo. Era una cosa bien pesada. Se rompió en dos. Siendo bien grueso y todo, se rompió en dos. Y esto es exactamente lo que hace Jesús como sumo sacerdote. Nos da acceso a lo altísimo de Dios. Dice, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Ok. Jesús abrió una buena relación entre Dios y el hombre. Nadie puede interceder. Y esto entiende, los sacerdotes católicos no son salvos. Ellos son religiosos, pero no son salvos.
y nadie puede abrogar para el pueblo si no son salvos y no son santos. No son. O sea, los sacerdotes famosamente, ya que están violando a las mujeres, no son casados, pero ellos están violando a las mujeres, los jóvenes, y están haciendo todo tipo de homosexualidad. Eso, pues eso, hay muchos casos de esto en que la iglesia, en lugar de luchar en contra de esos casos legales, simplemente pagan millones de dólares a los dañados, que son católicos, ¿eh? Hebreos 4:14. Por tanto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es Jesús, que traspasó los cielos, como Jesús, cuando él vino y murió, se rompió en dos. Así también Jesús vino rompiendo este barrera entre Dios y el hombre pecador. Dios es santo, no puede estar en presencia de hombre pecador, pero Dios rompió eso, pero habla de traspasar, como de viajar por ellos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión o vocación? De ser este, sacerdotes. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el chiste con un sacerdote es que se identifica con quien que está a su cargo. Entonces nosotros, como pecadores y como personas que tienen problemas, aflicciones y necesidades y todo lo demás que va mal en nuestras vidas, pero nos llevamos bien con Dios y entonces tenemos la habilidad de hablar entendiendo los problemas de otros. Compadecimos. Y esto es exactamente lo que es un consolador, es una forma en que Dios nos da este acceso a Dios por medio de gente igual pecadores como ellos, pero que ahora viven una vida en victoria, que vencer el pecado. Y esto es lo que todo se queda de ser un buen sacerdote, tiene que buscar la santidad personal antes. Y pues no hay de esquivar de la responsabilidad. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar misericordia y gracia, pero solamente en acercarse a Dios, y no podemos acercarnos a Dios si nosotros somos pecadores. El sacerdote nos ubica para evitar el pecado y para buscar y encontrar la misericordia de Dios, no la ira. La ira viene gratis y fuerte y que no tienes que hacer nada y si estás dormido va a venir por todos modos. Pero eso es el chiste. Los sacerdotes son íntegros en evitar este castigo de Dios. Los pastores, los misioneros, los maestros, toda la gente que están en los ministerios de alcanzar la gente, toda esa gente están acercando a la gente a Dios. Primero tienen que ser santos ellos y luego tienen que compadecer mismo problema de pecado y que tiene que vencerlo. Entonces ya puede hablar con otros, exhortar y ayudar. En Éxodo 19:6, ese es un deseo de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es en el Antiguo Testamento, pero y hubo establecido sacerdotes en ese tiempo. Pero podemos decir que a la verdad, esto es el deseo de Dios, que todos que son sus hijos, sus hijas, los cristianos, que sean sacerdotes y un pueblo santo. ¿Ok? Este era un precursor, ¿sí? Este deseo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran un precursor de lo que hizo Dios en el Nuevo Testamento. Todo creyente en, todo creyente en el Nuevo Testamento es un sacerdote.
Que vamos a ver lo mismo que vimos así en el Antiguo Testamento con los sacerdotes de Israel, así de nosotros. ¿Sí? Primero, el llamamiento a servir a Dios en Apocalipsis 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ok, entonces vamos de Éxodo 19:6 a Apocalipsis 1:6. Ojalá que todos sean sacerdotes. Quiero que todos sean sacerdotes. Es mi plan que todos sean. Y ahora en el Nuevo Testamento ya son. ¿Sí? Dice, nos hizo un hecho pasado. Ahí, y pongamos en el regalo del Espíritu Santo a todo creyente en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés. Esto es como nosotros tenemos el poder espiritual y la autoridad para interceder para otros. ¿Sí? Dios nos hizo sacerdotes. 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, están hablando Juan aquí en Apocalipsis como fue cosa pasado, ya es en efectivo. En Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sí, este no es dado a los discípulos, no está dado a los predicadores, no está dado a los apóstoles, está dado a todo creyente igualmente. Y esto es exactamente donde nosotros tenemos la autorización, o vamos a usar la palabra correcta, la comisión, ¿no? Una misión que debe hacer. Y cuando se encarga una persona con esa misión, es una comisión. Tiene la comisión, o sea, la autoridad y con qué puedes hacerlo. Entonces, esto ya Dios nos dio a todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Y luego, segundo de Corintios 5:18 y 19. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto es exactamente, en otras palabras, pero es exactamente lo mismo, de intercesión como sacerdotes. Tenemos esta carga de cuidar otras almas. Y esto, hermanos, mucha gente que son cristianos no puede dar una clara explicación de la plan de salvación. No puede explicar las doctrinas de las escrituras. Es una vergüenza. Imagínate, un sacerdote que no sabe nada de nada. Así, es una vergüenza. ¿Ok? Lo dio al Antiguo Testamento santidad. Jesús era santo y a nosotros nos obliga a ser santos. Tito 2:11 y 2:13-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿sí? Esto es cambio moral, arrepentimiento. Ese es el inverso, o sea, un lado de la moneda es arrepentimiento y otro lado es fe, a lo que buscas y lo que dejas. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Tenemos obligación de vivir piadosamente, porque se hace inválido o infructuoso nuestra intercesión para otros si no somos santos. Y hay muchos cristianos que pretenden de tener mucha influencia con los hermanos, pero son malos ejemplos. Y la gente ve sus pecados y siguen sus pecados. ¿Sí? El pecado siempre pega más que la santidad.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Otra vez, se dio. Hablamos en la mañana sobre regalos. Alguien tiene que sacrificar para dar. ¿Sí? Son conceptos, todo envuelto en lo mismo. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar. O sea, no es nada más de quitar el pecado, tienen que purificar, poner otra cosa en su lugar. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es lo que debe abundar en tu vida en lugar de pecado. Primero de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, ¿qué significa eso? Tú no vas a abogar para ni ti mismo ni para otros, sino entras así siendo santo como Dios es santo. Sí. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Sí, esto es un concepto no separado de la salvación. Es lo que es la salvación. Salvo de pecado, no pecas, es de ser santo. ¿Sí? Sin la cual, sin esta santidad, nadie verá al Señor. O sea, es un requisito para ver al Señor, para ir al cielo, que tú tomas sobre ti el deseo de ser santo. Que nadie es sin pecado, pero hay mucha diferencia entre uno que busca de ser santo y cae a veces, como por accidente, y uno que no le importa y que se cae, o que peor, que planea. ¿Ok? La adoración en Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, hablando en el cielo cuando todo termine y Dios desciende del cielo y todos los salvos y los ángeles a la tierra. ¿Sí? No habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Sí? Otro concepto, no hay tal cosa que uno va a Dios y que no es un siervo de Dios. De ser salvo, te hace automáticamente un siervo de Dios. Te salva para servir a Dios. Entonces tenemos que entender el carácter de Dios y imitarlo en nuestras vidas por medio de nuestro servicio a Dios. La alabanza es de repetir los grandes hechos de Dios que fluyen de su carácter moral. Esto es para darle gloria a Él y no para darnos gloria a nosotros. Se puede distinguir un mal ministro de un buen ministro porque ya el buen ministro no está buscando, no está apreciando sobremanera la alabanza de la gente a él. Quiere alabanza de Dios a él, ¿sí? Luego la oración, en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. 5:25, hermanos, orad por nosotros. O sea, la idea es de orar y interceder por otros, hablando también de los ministros. El pueblo de Dios, las personas en la iglesia, debe estar orando por sus ministros en su iglesia. Santiago 5:16, confesaos vuestros ofensas unos a otros y orad unos por otros. O sea, lo que estamos hablando, nosotros oramos no por casualidad para las otras personas, oramos por una cosa muy importante, porque orando cumplimos con nuestro sacerdocio, para que sean sanados. O sea, espérame, por medio de la oración, nosotros podamos aliviar aflicciones en esta vida, porque la oración es poderosa. Pero entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no? Pues porque esto es el punto. La oración eficaz del justo puede mucho. Oraciones, Dios no oye oraciones. Dios no oye oraciones. Y entiéndelo, Dios no oye oraciones de gente iniquia. O sea, si una persona tiene su vida llena de pecado, Dios no te hace caso. No estás cerca de Dios y Dios no oye.
Pero si una persona se dedica a la santidad de ser justo, esta oración de esa persona es eficaz, tiene poder, puede mucho. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que es muy clave en todo eso, la santidad de la persona ministrando. ¿Ok? La intercesión, en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes, ese es ahí de ese mismo pasaje de que empezamos. Sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdote del rey, nación santa, ¿sí? Otra vez, la pureza. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Nosotros somos los voceros de Dios en la tierra. Hermanos, Dios no usa un arcángel, no usa el cielo con nubes, escribir todos sus mensajes a los hombres en la tierra. Dios usa otros hombres. Tú ya vas a hacer eso, o que ignores o que rechaces eso, desobedeces. Pero si no cumples, estás en desobediencia. En Gálatas 6:2, lo vimos en la mañana, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto es el ministerio de reconciliación, el ministerio de ser sacerdote, buscando el bien y evitando la ira de Dios sobre las vidas de otros. Así y cumplir así la ley de Cristo. La ley del Antiguo Testamento era algo muy difícil de cumplir. Pero si nosotros tomamos como ese ministerio de sacerdocio, primero ser santo nosotros y vivir una vida con mucho esfuerzo, mucho esmero en obedecer a Dios y no pecar, nosotros podamos cumplir con los deseos de Dios. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sí, esto es ministerio para todos. No dice los pastores, los predicadores, los maestros deben animar a los demás y deben edificar a los demás. Sí debemos, pero debemos porque somos salvos. Y eso es como todos en la iglesia. Esto es el propósito que la iglesia existe. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y hermanos, Dios es santo. Si Dios da un veredicto, pues debes echar los ojos arriba porque como Sodoma y Gomorra, sus juicios, sus veredictos, viene con fuego muchas veces, viene con ira. Entonces, antes que llega a caer fuego del cielo, Dios manda intercesores, o sea, sacerdotes, gente encargado de persuadir, de exhortar, de despertar la gente para dejar el pecado y buscar la misericordia de Dios por obedecer. También nosotros ofrecemos sacrificios. ¿Cuáles son nuestros sacrificios? En 1 de Pedro 2:5 lo leemos al principio. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, no es tanto que nosotros estamos dando cosas de valor en la idea de propiedad. Es más bien estamos ofreciendo cosas espirituales para que Dios se aplaca su ira, ¿sí? Y puede escucharnos y concedernos la misericordia. Dios no es en concreto. Dios escucha a los hombres y ve sus vidas, si son hipócritas o no, y luego ve sus sacrificios. Y Dios es quien
vamos a decir que tiene corazón suave, pero hay claves. Si no eres este santo primero, si no tomas la responsabilidad que Dios pone en llamarte a ser sacerdote, entonces no vas a, o sea, como dice Santiago, que va a ser eficaz del justo, ¿sí? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nuestras vidas deben ser abundante buenas obras. Y por medio de esto, ganamos el favor de los demás. Por ser santo, ganamos el favor de Dios. Y con esos dos elementos, encaja los dos y podamos ser útil para llevar gente a Dios y para que corrijan sus vidas y que viven sus vidas más fuertes. Y esto, Dios va a bendecirnos grandemente. En Romanos 12:1 y 2, que dice que debemos presentar nuestros cuerpos y vidas también, la idea, es sumisión a Dios. Ese es un sacrificio que nosotros hacemos y que Dios lo ve con agrado. En Hebreos 13:15 y 16, habla de la alabanza de nuestros labios y la ayuda mutua son los sacrificios que agrada a Dios. O sea, nosotros apoyamos uno al otro, entonces ganamos nuestros hermanos y nuestras otras personas, aunque no sean salvos, pero ganamos su corazón a nosotros que están viéndonos con favor y con Dios por la santidad, Él ve a nosotros y podamos unirlos otra vez. Y eso es muy importante, que no somos tan cerrado la mano sobre las cosas y sobre nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra energía, para que ya no estamos ayudando a otros. El propósito que Dios nos salva es para que alcanzamos otros como sacerdotes de Dios. Tito 2:14, un pueblo de Dios celoso de buenas obras. ¿Sí? A terminar, otra vez vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes, intercesores, mediadores del rey. Y esto tenemos poder por medio del sumo sacerdote Jesús. Igual como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote abogó por toda la nación para que los demás sacerdotes pudo hacer sus trabajos. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos ser todo eso? Nación santa, sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pueblo que Dios quiere, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hermanos, todo esto es parte del plan de Dios. Tú y yo, que debemos ser salvos, debemos ser santos y debemos anunciar Dios al mundo, voceros para Dios. Bueno, entonces con esto lo vamos a terminar.